Placer nuevamente estar con todos ustedes. Mi saludo afectuoso y cordial. Un abrazo a la distancia de todos mis colegas y compañeros de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública y también del Consejo de la Judicatura. Mi saludo afectuoso nuevamente. Es un placer y un honor dirigirles estas pequeñas palabras del día de hoy. Gracias por su presencia. Quisiera iniciar simplemente haciendo un pequeño recuento para las personas que ayer no estuvieron o que en su defecto por alguna circunstancia tuvieron alguna otra ocupación que realizar, solamente para continuar con el hilo de lo que estábamos hablando. Les había dicho pues que gracias al Consejo de la Judicatura y a la Universidad Técnica de Ambato, había sido delegado para hablarles respecto de lo que es la reparación integral. Dentro de este marco de la reparación integral, hablar precisamente de qué es la reparación integral, las formas de la reparación integral, la distinción del origen de la privación de libertad dentro del cumplimiento de una medida cautelar o de una pena, que fue el momento en el que ya nos cortamos. Y el día de hoy vamos a abordar los pocos temas que nos quedan o nos quedaron pendientes del día de ayer, que básicamente se circunscriben al ámbito de la pena o la penología y su comparación con las medidas cautelares conforme lo ha dispuesto la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. Simplemente como un recuento, el día de ayer pues hablamos de los elementos constitutivos del delito, hablamos de la victimología, su origen, su desarrollo, topamos temas como el nacimiento de la pareja criminal, el establecimiento de la doctrina o básicamente la doctrina o la teoría victimal, que daba un mayor realce, la visibilización de la víctima en estas circunstancias, diferentes tratadistas que hablaban respecto de la víctima, y hace referencia a que la victimología se constituía básicamente en una ciencia muy joven que había básicamente sido desarrollada dentro de los últimos 50 años. Nos detuvimos un momento a hablar de quién es la víctima, de la teoría antigua de la víctima, que consideraba que era una persona que fue afectada en su derecho de manera individual o colectiva, y una teoría un poco ya más moderna, que nos refiere inclusive al reconocimiento de los derechos que constitucionalmente ya los encontramos en nuestra Carta Fundamental, como son los derechos de los animales y como son los derechos también de la naturaleza. Entonces, la nueva concepción victimológica recoge estas circunstancias a nivel mundial y considera que ya la víctima se podría constituir en una persona, un animal, o en este caso la naturaleza también, que sufren afectaciones de distinto grado. Poníamos ejemplos en cuanto a esto. El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal actual establece también la posibilidad de sancionar cuando existen afectación a los derechos de animales domésticos, mascotas o de compañía, como se trata, ¿verdad? Es eso el reconocimiento o la exteriorización material de lo que inicialmente nació como una discusión nada más. Vimos la víctima en la legislación ecuatoriana, partimos del artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde manifestaba que es este artículo el que recoge básicamente los parámetros que más adelante se vieron que fueron entregados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a diferentes tópicos de lo que se refiere a la reparación integral. Pero la Constitución lo involucra directamente a la reparación con la víctima. Como había manifestado en un primer momento, pues si hablamos de reparación integral, hablamos precisamente de un daño, de una afectación, y que frente a ese daño o esa afectación se hace imprescindible y el Estado está en la posibilidad de tratar de resarcir, de reparar, de reivindicar el derecho que fue vulnerado. Es decir, entonces, que el artículo 78 de la Constitución recoge este paradigma, digamos, establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los parámetros o los esquemas que se aplicarán en cuanto a lo que tiene que ver a la reparación integral en su conjunto. Asimismo, vimos y nos circunscribimos al ámbito exclusivamente penal e hicimos referencia al artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia precisamente a la definición de víctima y a quién consideraba el código como tal.
No, hablábamos del aparecimiento en esta concepción ya legal de lo que era la víctima directa o indirecta en el numeral 2 del artículo 441. Por otra parte, también hicimos un breve análisis, si se quiere, o si lo ponemos en un mejor contexto frente a sus válidas, oportunas y muy respetables opiniones. Yo hice un análisis muy personal respecto de lo que podría ser una confrontación entre lo que dispone el numeral 7 y el numeral 8 del artículo 441 respecto de lo que es los derechos colectivos o difusos frente en cambio a lo que el numeral 8 hace referencia a la participación de derechos colectivos frente a grupos, en este caso indígenas. Hice un breve análisis sobre ese aspecto y le dejo para que ustedes pues puedan desarrollar sus propias conclusiones y obviamente esto no se trata de imponer ningún tipo de criterio, sino más bien darle una concepción general de experiencias que pude tener y en función de eso pues transmitírselas a ustedes. Ya serán en la práctica y en su conocimiento personal y en su preparación obvia la que determine si el comentario pues estuvo ajustado o simplemente no comparten ustedes esa opinión. Vimos los tipos de víctimas, vimos la clasificación, hablamos de la víctima directa, hablamos de la víctima indirecta, hablamos también de ejemplos de víctimas indirectas, como en el caso de delitos puntuales, el artículo 283, si no me equivoco, del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla del ataque o resistencia, del artículo 282, delitos relacionados con el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en virtud de que existe una víctima directa, que en este caso sería el Estado, visto que estos son delitos que atacan a la administración pública en sí mismo, y no delitos que tengan como víctima directa a la persona natural directamente afectada por la infracción. También hicimos un paréntesis ahí y dejamos simplemente para la alegación el hecho de que ya existe un pronunciamiento de que es un ataque o resistencia si es un delito o una contravención mediante una consulta elevada a la Corte Nacional de Justicia que pues bueno estableció los parámetros de aplicación en este sentido. Vimos también de víctimas indirectas que se hace referencia de manera exacta en cuanto a temas de violencia intrafamiliar, especialmente en el artículo 78, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, y que ahí sí establece de manera clara la posibilidad de que se realice una rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa a víctimas de este tipo de agresiones, pero ya a través de un enunciado de víctima indirecta. Que podríamos entender son todos aquellos partícipes colaterales de la infracción que en el caso de violencia familiar como hijos, como padres que puedan ser vulnerados en su estabilidad emocional producto de la violencia intrafamiliar que se pueda derivar dentro de los hogares en los cuales ellos viven. Entonces entenderíamos que la violencia intrafamiliar en principio podría, digo, no necesariamente sería así, pero podría darse por decir algo entre los cónyuges, marido y mujer, podría dársele una violencia física, una violencia psicológica o inclusive una violencia sexual, que son las tres categorías de violencia que existen, y en ese contexto podrían ser los niños quienes al vivir dentro de ese mismo techo y estar cobijados por ese hogar, pues obviamente podrían ser partícipes y testigos de ese tipo de agresión, lo cual a estas víctimas indirectas genera daños de orden colateral. A eso nos referíamos con las víctimas indirectas. Veíamos como víctima indeterminada, también no sé si hablamos de víctima indeterminada o colectiva. Ese me pareció que fue un tema que no lo topé ayer. Me gustaría solamente emitir un criterio en lo que significa una víctima indeterminada, poniendo de manifiesto una experiencia y para ponerla en conocimiento de ustedes a ver qué opinan. Esto de la víctima indeterminada se da, o yo lo pude palpar, sobre todo en un tema de la comisión presunta de un delito de suplantación de identidad, en donde no se puede, o en primera instancia, no se puede llegar a determinar quién es la víctima directa y quién es la víctima colateral. Ustedes dirán, no, pues, pero si en un delito de suplantación de identidad, lo más lógico es que la víctima sea la persona a la cual se le está suplantando la identidad.
Bien, vamos a ver en qué categoría ustedes podrían ponerle en este caso. Una persona acude a una entidad financiera de la ciudad con una cédula y procede a retirar una cantidad de dinero producto del pago del bono de desarrollo humano que el gobierno reconoce. Viene una segunda persona que hace exactamente lo mismo y al comparecer una tercera persona que iba a hacer esto, la cajera les llama la atención porque ya son 3 personas que retiraban cantidades que habían estado atrasadas de pago y se constituían en montos un poco elevados. No tan altos, pero sí elevados. Entonces da aviso al gerente y el gerente dice que a la última persona, las otras 2 personas que ya cobraron eso, estaban esperándola en la puerta de la entidad financiera. La tercera persona al acercarse a realizar esa transacción, se podría decir, es detenida por la cajera indicándole que espere que le van a autorizar el pago. Se pone nerviosa, en ese instante no saben qué hacer, coge el dinero, que obviamente ya decían que estaba autorizado, pero la cajera se acerca y le dice que necesita una copia de su cédula para poder incorporar al comprobante de egreso. Ella en ese momento se pone nerviosa, sale de la entidad financiera, se reúne con las otras 2 personas, la cajera sale tras de ella y resulta que le manifiesta que necesita la copia de la cédula. Y ella le dice que en ese momento ya se le cayó la cédula. Es decir, no se sabía a quién era la persona que estaba suplantando la identidad. Sin embargo, se pudo establecer que esta persona era de nacionalidad colombiana, que estaba en unión con estas otras 2 personas para cobrar capitales. Entonces, ¿qué es lo que hizo del desarrollo humano, el bono de desarrollo humano? ¿Qué es lo que hizo la entidad financiera? Verificó las cámaras y vio a través del último pago a qué persona correspondía ese pago. Y correspondía a una persona, a una señora que vivía en la ciudad de Quito. En principio, entonces, sería el delito de suplantación de identidad. ¿Quién sería la víctima si el dinero ya se lo llevó? ¿Sería tal vez la entidad financiera, la víctima indirecta? ¿Sería tal vez el Ministerio de el MIES, de Inclusión Económica y Social, que es el que ordena? ¿O sería la víctima indirecta, en este caso, el Ministerio de Finanzas, que es el que transfiere los montos del bono de desarrollo humano? Entonces ahí se encontraba en una suerte de discrepancia, porque por un lado estaba establecido el daño, o la víctima sería la persona a la cual se la suplantó, pero no en el sentido de la suplantación en sí misma, sino en el sentido en que ya se hicieron de ese dinero. Entonces la persona titular de ese reclamo, al momento de acudir, le habrían dicho que su dinero ya fue cobrado. Entonces, esa persona se perjudicó pecuniariamente, pero aparte también le suplantaron la identidad. Pero por otro lado, podría esa persona haber justificado que ella no fue la que cobró, entonces ese dinero tenía que ser asumido por la cooperativa, que no la pagó bien. O en su defecto, la cooperativa podría haber reclamado al MIES, o el MIES al Ministerio de Finanzas. Entonces, en ese caso, vemos que existe una suerte de víctimas colectivas, donde existen varias instituciones, como en este caso de cobro de bono de desarrollo humano, el que son varios los perjudicados en el porcentaje de sus montos que van transfiriendo de una a otra persona. Hablamos también de la víctima aparente, víctimas que en un inicio aparecen como víctimas, mil disculpas, pero que luego terminan siendo causantes posiblemente de una infracción derivativa. Hablábamos o pusimos el caso de una persona que denuncia haber entregado dinero para que le ayuden a entrar a una institución pública. En ese caso, pues obviamente estamos hablando de una motivación a la comisión de un ilícito. Por otro lado, hablábamos también de la víctima o de la víctima ausente o del crimen sin víctimas, y hablábamos básicamente de los delitos de peligro, tenencia de armas, tenencia o porte de armas, así como también en cuanto al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, a la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, indicando obviamente que es un criterio nada más, que
la tenencia en sí obviamente está prohibida de una sustancia, pero que no afecta más allá de un derecho de salud pública, porque en definitiva no existe una víctima determinada, sino el momento que ya se dé el cruce de manos y la venta. Mientras yo tengo la droga y no la estoy comercializando hacia ninguna persona, pese a que está prohibida mi tenencia, solamente es un delito de peligro, porque podría darse el caso de que a mí se me ocurra ponerme a vender esa sustancia. Hablamos de las primeras definiciones de reparación integral, hablamos del estándar establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos respecto de lo que es la reparación integral. Y ahí nos quedamos. Bien, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre las formas de la reparación integral. Y vamos a tratar de ir evaluando cada una de estas formas de reparación integral que son reconocidas por nuestra legislación. Vimos ya en la Constitución, artículo 78, y así como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen, según la norma inicialmente enunciada, que es la Constitución, las formas en las cuales el Estado ecuatoriano se vería en la obligación de reparar integralmente a una presunta víctima. Y tenemos, vamos a irlas tomando de punto en punto. Tenemos el conocimiento de la verdad de los hechos. ¿Sí? En el conocimiento de la verdad de los hechos, ustedes pueden leer ahí, se habla de un comportamiento del delincuente, etcétera, pero yo me voy a referir a otra cosa. El conocimiento de la verdad de los hechos tiene que ver básicamente con la verdad histórica en conjunción con la verdad procesal. Ustedes y yo conocemos que muchas veces la verdad histórica no se ajusta a la verdad procesal. Ese es el reto de la Fiscalía General del Estado, lograr el nexo causal apegado siempre al principio de buena fe y lealtad establecido en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero también dentro del estándar y parámetro de la verdad histórica y la verdad procesal. Tenemos que lograr recabar elementos de convicción que más tarde van a ser convertidos en prueba, pero que tengan una vinculación directa entre lo que aparece en nuestro expediente a lo que vamos a decir dentro de del aporte en nuestro alegato de apertura, por ejemplo. O dentro del desarrollo de la prueba de una audiencia de juicio, que nuestros alegatos establecidos o nuestros ofrecimientos que hicimos en los alegatos de apertura sean coincidentes y concordantes nuestra verdad procesal con la verdad histórica del testimonial que podría llegar a darse el momento que llegamos al final y a nuestro alegato de clausura. Es decir, cumplir con nuestros ofrecimientos hechos al Tribunal de Garantías Penales al inicio de la audiencia de juicio. Por tanto, entonces, en el conocimiento de la verdad de los hechos tenemos básicamente la verdad procesal, que es todo lo que consta en la documentación que se infiere dentro de un expediente, y la verdad histórica, todo aquello que se narra o que aparentemente ha sido detallado por parte de la víctima, por parte del procesado dentro de su defensa, digamos, de alguna manera, aunque aquí también existen varias discusiones respecto a que he escuchado abogados que dentro de audiencias dicen, al menos de formulación de cargos, que ofrecen practicar todas aquellas diligencias que comprueben que su defendido es inocente. Lo cual yo no comparto por cuanto ya tenemos el principio de inocencia. Entonces la otra óptica es, si yo soy inocente, entonces ¿de qué me defiendo? Si yo de plano soy inocente, ¿por qué tendría que defenderme? La defensa técnica de la víctima, del procesado, tengo entendido yo que más que estar en un sentido de defensa o de aporte de elementos, porque es obligación de la Fiscalía actuar con objetividad y por eso hacerse tanto de elementos de cargo como de descargo, yo creo que más bien la función de un abogado de la víctima, del procesado, sería velar porque se garantice el debido proceso, más allá de que pueda aportar elementos de convicción dentro de la investigación que muchas veces también rayan en la impertinencia. Y ahí el pedido a mis compañeros de la Fiscalía que también se haga un tamiz respecto de la aplicación de la norma que hace relación a que la prueba debe ser pertinente. Y ahí también existe
otro confrontamiento respecto a la libertad probatoria versus a la pertinencia de la prueba. No todo lo que se pide por parte de un abogado debería ser aceptado en razón de la pertinencia. Y no todo lo alegado como libertad probatoria debería, a mi criterio, ser considerado por los señores jueces el momento de una audiencia preparatoria como vulneración a su derecho a la legítima defensa. Ya que pueden haber circunstancias o peticiones que no se despacharon porque son impertinentes y no aportan en nada a la investigación y que podrían, a criterio de los abogados, estar vulnerando su derecho a la libertad probatoria. Entonces, en ese caso, tendrían que hacer un test de valoración respecto de las dos peticiones. Por un lado, la impertinencia probatoria y la negativa de fiscalía de poder llevar adelante ciertos pedidos que son inoponibles dentro de una investigación y la libertad probatoria que puede tener un abogado dentro de su libre ejercicio. Como punto 2, o dentro de estos tenemos de las formas de reparación integral, tenemos la restitución, que me parece que está en otra lámina, pero muy independiente de ello. Hablaremos de la reparación o la restitución. La restitución dice que cuando el delito lo permita, o hace referencia a que se podrá realizar una restitución cuando el delito lo permita de manera objetiva y simbólica en la medida de lo posible al estado anterior a la comisión del hecho. Está por demás darles un ejemplo porque creo que esto está perfectamente claro, pero obviamente no podríamos hablar de restitución frente a un delito de asesinato, frente a un delito sexual, frente a un delito de violencia intrafamiliar. No podríamos restituir de manera objetiva, aun cuando sí de manera tal vez simbólica. La restitución al posible estado anterior. Ahí podemos hablar también de las consideraciones que dentro de la materia de restitución podría ser respecto de la consideración de la materialización del monto a entregar a la persona que ha sufrido la afectación o a sus víctimas colaterales o indirectas, que vendrían a ser sus familiares, respecto, por ejemplo, a lo que se ha venido a llamar el análisis del proyecto de vida. Entonces, el proyecto de vida es algo que se tiene muy en cuenta cuando se habla de reparación integral respecto de la muerte, por ejemplo, que sufre de manera intempestiva una persona que tiene una cierta edad. Entonces, dentro del cálculo de esta reparación para restitución, también se toma en consideración ese proyecto de vida, que significa o no es otra cosa, sino qué es lo que esta persona podría haber llegado a hacer, que es algo que, siendo subjetivo, podría servir de cálculo para una reparación. Se entiende entonces como que la restitución es el derecho y la garantía que tiene una persona también para interponer acciones o recursos dirigidos a recibir restauraciones y compensaciones en proporción del daño causado. Que eso es básico, la proporcionalidad es uno de los principios que debe estar presente en la reparación integral. No se puede pensar que, aun cuando, por ejemplo, la dignidad no tiene precio, la vida no tiene precio. Ustedes saben que en materia de tránsito, por ejemplo, una persona fallecida, pese a que no es un delito doloso, sino culposo, sí tiene una valoración. En todo caso, los derechos que no pueden ser medidos ni pesados podrían ser generados su restitución a través de compensaciones o restauraciones en la medida de lo posible. Por ejemplo, en el caso de restablecimiento de la libertad, que es parte de esta charla del habeas corpus, la restitución de la libertad, ¿cómo podría darse o en qué delitos? Tenemos que restituir la libertad, por ejemplo, es una de las normas que nos establece. ¿En qué tipo de delitos podríamos restablecer la libertad como mecanismo de restitución? De los delitos de plagio o secuestro extorsivo. Por otro lado, tenemos que restituir la vida familiar. ¿Cómo podríamos restituir una vida familiar? Alejando o generando las políticas respecto de violencia intrafamiliar. Tenemos forma de restitución de ciudadanía o nacionalidad. Eso se habla respecto del delito de trata de personas para fines de explotación laboral, sexual, etc.
La restitución también nos habla de la obligación que tiene el Estado de el retorno al país de residencia anterior. También en el caso de trata de personas. La restitución en cuanto a la recuperación del empleo. Recuerde usted que muchas veces, como dijimos al principio, la victimología o la restitución, la reparación integral, no solamente se refiere a materias penales. Siempre hay una víctima, inclusive en materia administrativa, en materia laboral, en materia civil. Entonces, esta es una de las formas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha considerado respecto también de la reparación integral. El restituir del trabajo a una persona. Y eso lo vemos frente normalmente a las acciones de protección que han puesto frente a las destituciones de funcionarios públicos o acciones extraordinarias de protección en las que obviamente ya existen pronunciamientos de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional respecto de este tipo de reparación, que viene a ser básicamente la restitución al cargo del funcionario que fue destituido de manera ilegítima o ilegal. Tenemos como restitución de la propiedad, también es otra de las restituciones, en delitos de estafa, robo, etcétera. Ahora, obviamente esa restitución no se consideraría como tal, sino como una restauración del delito cometido. Por ejemplo, también puede haber la destrucción de propiedad privada, en donde se ha producido el daño a un bien ajeno, que producto de ello una persona está obligada como mecanismo de reparación a nuevamente restituir o reintegrar, restaurar el bien a su estado anterior. El restablecimiento de los derechos políticos, otra de las medidas de restitución que también están contenidas en las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro mecanismo de reparación integral es la indemnización, que esto ya viene a ser algo más de orden pecuniario. Si es en orden pecuniario, entonces tenemos una máxima, que es que en indemnización quiere decir, no es otra cosa que el responsable del daño paga, punto. El responsable del daño es la persona obligada a pagar. En materia de tránsito vemos que existen inclusive deudores solidarios, porque no sabemos en el momento o en el caso en que no sepamos quién es el conductor de ese vehículo, pues se le atribuye la responsabilidad pecuniaria o civil, la responsabilidad civil que se denomina a el dueño del vehículo. Entonces hablamos en pocas palabras en cuanto a indemnizaciones de que el responsable es el encargado de pagar los daños. Si no se paga, ¿qué es lo que sucede? Caeríamos en la comisión de otro delito, como ya dijimos. El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Conversaba con un compañero, un amigo juez, justamente me decía que con las últimas reformas es inclusive obligación de los jueces el estar pendientes del cumplimiento de la reparación en cuanto al pago de las indemnizaciones. E inclusive le obligan ahora a realizar visitas a la víctima, etcétera, lo cual en la práctica se puede verificar que no tiene un mayor efecto, visto que, por ejemplo, como comentábamos el día de ayer, una persona es sentenciada y en la sentencia se hace constar que esta persona está obligada a pagar una cierta indemnización en monto de reparación integral, o por concepto de reparación integral. La persona está privada de la libertad, obviamente justifica que no tiene los medios suficientes para poder pagar ese monto fijado por los señores miembros del Tribunal de Garantías Penales. Sin embargo, el momento en el que quiere acogerse a un proceso de prelibertad, tendría o salir de la cárcel, los jueces normalmente ofician a los centros de rehabilitación, a los CRS, con el propósito de que los secretarios de esas casas certifiquen si ya no existe otra sentencia en contra de esta persona o en su defecto también podría existir el no pago de la reparación integral. ¿Qué pasa si no se paga la reparación integral antes de salir? No nos quedaría otra cosa que generar una nueva denuncia ante Fiscalía para instruir a esta persona en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lo cual se vuelve en un círculo. Ahora, algo muy interesante habría sucedido
y algo que debería tenerse en cuenta de parte de los señores operadores de justicia. Teníamos el caso de una persona que dentro de la sentencia se determinó de parte de los señores miembros del tribunal que tal persona tenía un grado de indigencia, es decir, que no tenía mecanismos para poder pagar una indemnización a título de reparación integral. Sin embargo, se la incorpora. Entonces, por un lado, ahí tenemos un doble análisis o un doble resultado. Si yo demuestro que la persona, previo a la comisión del delito y durante la comisión del delito, no tenía los medios de subsistencia suficientes que permitieron inclusive que se declare como una persona indigente dentro de la audiencia, porque eso no tiene nada que ver el estado de indigencia con el hecho de que haya robado o no, de que haya matado o no, de que haya violado o no. Pero me voy al hecho de la reparación integral, al hecho de que por mi estado de indigencia que fue demostrado dentro de la audiencia, también y pese al mismo que ha sido declarado por los señores miembros del Tribunal de Garantías, después dentro del mismo contexto de la sentencia se haya incorporado una cantidad, un monto a título de indemnización. Algo que de plano ya se sabe que no podría haber sido cumplido. Por lo tanto, se generaría al final un nuevo delito que es el incumplimiento de decisiones. Otra cosa a considerar que también fue como una conversación que se mantuvo, pero muy interesante. ¿Qué pasaría si en el plano de la reparación integral de indemnización se hace constar la misma dentro de una sentencia de los señores miembros del Tribunal de Garantías? Pero resulta que esa sentencia era por un delito con una pena inferior a 1 año. Por tanto, se solicita que se dé la suspensión condicional de la pena. ¿Ya? El tribunal acepta, pero dentro de las condiciones que se establecen para que se dé esa suspensión condicional, no se hace referencia al pago de una indemnización. ¿Qué prima? La suspensión condicional de la pena para el cumplimiento precisamente de la condena o el cumplimiento de esa reparación integral determinada en la sentencia, si no se puso como condición en la suspensión condicional de la pena. Y ahí es donde los señores jueces tendrían que analizar, obviamente, si procede o va de manifiesto el tema de generar la libertad de la persona o no por el incumplimiento, si este incumplimiento se dio efectivamente porque constaba en la sentencia, o si ese incumplimiento no se dio porque simple y llanamente no se estableció como condición dentro de la suspensión condicional de la pena. Bien, dice que la indemnización tiene que ver también en los casos de delitos como peculados, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, y todo esto relacionado con los casos de corrupción que son conocidos por todos, son de público conocimiento. Dice que los acusados responderán con sus bienes propios hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad. Ahí es algo indeterminado, porque ¿cómo reparo yo al Estado? Perfecto, el monto podría estar evidenciado del valor o del monto que yo perjudiqué por un tema de peculado, de corrupción, de cohecho, de lavado de activos, etcétera. Pero ¿cómo reparo integralmente a la sociedad a través de una indemnización por el daño causado? Es decir, la compensación de todo perjuicio ocasionado por una acción delictiva debería ser siempre evaluable de manera económica. Porque si dejamos a la indemnización como ha determinado hasta cierto punto el rango de reparación integral de estándares internacionales, cuando nos dicen a nosotros que en este tipo de delitos contra la administración pública en su mayoría, tendría que repararse al Estado, es legal, es potencialmente cuantificable. Pero cuando hablamos de una reparación al Estado y a la sociedad causada por el daño de este funcionario, entonces ahí cómo llegamos a cuantificar o a cualificar. A cualificar sí, pero cuantificar el monto que tendría que repararse a la sociedad en su conjunto.
Por otro lado, tenemos como mecanismo de reparación integral la rehabilitación. Eso me van a permitir no hacer mayor comentario. Ustedes ya lo tienen y sus propias opiniones frente a los últimos acontecimientos que se han dado en los centros de rehabilitación social a nivel nacional. Es decir, como mecanismo de reparación se da la rehabilitación, pero no una rehabilitación que tenga enfoque en el procesado. Estamos hablando, por eso no me refería al tema de los eventos que se dieron en las cárceles, sino a una rehabilitación de la víctima. Y es precisamente a lo que yo me refería el día de ayer. Pese a estar determinado como un mecanismo de reparación integral, el mismo no es consecuente con la verdad de la víctima. Y esto conversábamos. Si bien es cierto, ahora, inclusive de acuerdo a las últimas reformas, obligan al juez de garantías penitenciarias a que visite a la víctima, la pregunta es, ¿para qué la visita? ¿La visita para ver cómo está? ¿La visita para ver que no tenga afectación psicológica si el juez no es un profesional en el área psicológica? Muchos de los jueces no lo son. ¿Para qué la visita? ¿Para tomarse un café? ¿Para conversar con la víctima? ¿A ver cómo le va en la vida? ¿Para ver si el delito? ¿O para qué la visita? Entonces, lo que hay que hacer es organizar, a mi criterio, que materialmente sea posible lo que está determinado en la norma y que no solamente se establezcan mecanismos que den la apariencia de realizar, en este caso, rehabilitación de la víctima, en cuanto tenga que ver con visitas programadas o no por parte del juez de garantías penitenciarias, porque estas tienen que tener algún objetivo y tendría que determinarse cuál es el objetivo y cuál es el mecanismo de rehabilitación propiamente de la víctima. Como otro mecanismo o forma de reparación integral tenemos la garantía de no repetición, lo cual no es una constante, como ustedes podrán darse cuenta, y se refiere a la prevención a futuro de infracciones penales y la creación de condiciones que rodean a la víctima para que estos delitos no se vuelvan a repetir. Son medidas adoptadas para que las víctimas no sean afectadas o no vuelvan a ser afectadas por la comisión de nuevos delitos que tengan relación con el mismo que fueron inicialmente vulnerados su derecho. Básicamente con tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, y cuando me refiero a violencia de género, no quiero dar una opinión machista, pero sí se debería tomar en cuenta la violencia de género tanto de hombres hacia mujeres, que es la constante, y también la violencia de mujeres hacia hombres, que no es un asunto aislado. Simplemente que como vivimos en este tipo de sociedad, los varones como que tenemos cierto recelo de acudir ante una autoridad y poner en conocimiento de esta que hemos sido vulnerados en nuestro derecho y hemos tenido algún tipo de problema de violencia intrafamiliar. En pocas palabras, hemos sido víctimas de violencia física. Y sí existe, realmente existe, es palpable. Tengo ejemplos que me gustaría conversar con ustedes, pero no tenemos el tiempo. Sin embargo, existe. Es verdad, los hombres son maltratados por sus parejas, por sus mujeres, pero realmente la inclinación básica es hacia el tratamiento de una garantía de no repetición de violencia intrafamiliar, sobre todo en mujeres y en menores, que me parece totalmente correcto. También tenemos como mecanismo o forma de reparación integral la satisfacción del derecho violado o vulnerado. Se refiere básicamente a la decisión judicial de reparar la dignidad. O sea, esto viene a ser una especie ya de una reparación inmaterial, de reparar la dignidad, la reputación de una persona, la disculpa pública, el reconocimiento de los hechos, normas que normalmente sí se aplican, sobre todo, por ejemplo, he visto mucho en el tema, y perdonen si vuelvo a ser repetitivo, en el tema de ataques o resistencias, en el que obviamente en la sentencia se determina como mecanismo de reparación integral la disculpa pública
ante la entidad en un día en el que tenga formación todo el personal, sobre todo Policía Nacional, que la persona que ha sido sentenciada se acerque y a viva voz exprese sus disculpas públicas por haber lesionado a uno de sus integrantes. Entonces, esto de la satisfacción del derecho violado se refiere más a un asunto inmaterial intrínseco de la persona, reputación, dignidad, disculpas, reconocimiento público, o lo que normalmente suele determinar o sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es las conmemoraciones y homenajes a las víctimas. ¿Sí? Placas recordatorias, que a las futuras generaciones se les haga referencia sobre estas personas para que no se vuelva a repetir, pero también que exista la satisfacción del derecho violado. La enseñanza y difusión de la verdad histórica de los hechos, que hablábamos que no tiene nada que ver con la verdad procesal, y que de alguna manera sientan un precedente respecto a la repetición de estos actos violatorios y vulneratorios de los derechos de las personas. Al acoger esta disposición constitucional, esto de la garantía de satisfacción del derecho violado, la norma penal construye y estructura un capítulo único que se refiere a la reparación integral desarrollado en los artículos 77 y 78 del COIP. Ahí encuentran ustedes la estructura de la reparación integral dentro de lo que es el derecho penal. Sin embargo, obviamente de lo que se ha podido manifestar, la norma establece dos alcances a la reparación constitucional y lo aplica en los casos de violencia de género contra las mujeres. A, la rehabilitación física, psicológica, ocupacional, educativa de las víctimas, directas e indirectas, y la reparación, la B, la reparación del daño al proyecto de vida, lo que nos referíamos hace un momento. La proyección, el proyecto de vida, que es la proyección de lo que pudo haber sido esta persona o de lo que pudo haber vivido. Algo que siendo subjetivo cae ya en el plano práctico, pero es de un análisis muy específico de parte de los jueces cuando tienen que aplicar un proyecto de vida para materia de reparación integral. Otro tema que es invocado por parte también de la escuela de la función judicial es lo relacionado también con la distinción del origen, otro de los temas, la distinción del origen de la privación de la libertad en el cumplimiento de una medida cautelar o de una pena. Ese es el tema que obviamente les fue difundido en un momento. Al respecto, queridos compañeros, amigos, colegas, debo iniciar con una pequeña reflexión respecto a lo que fue la evolución histórica de la pena para poder aterrizar en la pena privativa de libertad y diferenciarla básicamente con las medidas cautelares de orden personal y de las medidas cautelares en orden real. Dentro del contexto de necesidad, dentro del contexto de proporcionalidad, que son los principios, y racionalidad de la pena. Aquí tenemos entonces, no voy a ser muy cansón con este asunto, ustedes lo conocen mejor que yo, pero es evidente y necesario que hay posiciones enfrentadas respecto a esto sobre el origen de la pena. La prisión, sobre todo a la de prisión, que es la de privación de libertad, que es sobre la cual vamos a tratar y sobre la marcha. Foucault, que es uno de los autores iniciales de esto, de la forma cárcel, de la idea de la cárcel como tal, es una institución, la cárcel como una medida de pena que es muy poco, o mejor dicho, es actual. La pena, la cárcel como pena, perdón, la cárcel como pena es de muy poca data. La cárcel como un mecanismo de unión de las personas viene de mucho antes. Entonces, la forma cárcel, como decía Foucault, es una forma antigua, pero la pena como cárcel es algo que viene a ser aplicado de manera muy reciente. Básicamente esto es aplicado a partir del siglo XVIII, ¿sí? A comienzos del siglo XIX se sustituye el momento en que sustituimos la pena suplicial. ¿Qué era la pena suplicial? El arte de las sensaciones insoportables sobre el cuerpo, las famosas torturas. Recuerden que ahora inclusive está prohibido el trato inhumano
y degradante, es decir, no podemos nosotros promover y mucho menos practicar las torturas que antes eran consideradas en un siglo anterior, en el siglo XVIII, única y exclusivamente como pena suplicial. Cuando se desnaturaliza el tema de la pena suplicial, entonces viene a darse o a pensarse en la privación de la libertad como un reflejo de pena. Pero ¿en función de qué? Que el cargo suplicial o la pena suplicial era una pena del despotismo absoluto, mientras que ya la pena de cárcel viene a ser considerada más bien como una afectación al valor del tiempo de la persona. Es decir, si no había una afectación que le cause dolor, el dolor que le iban a infringir era precisamente el vulnerar el tiempo de esa persona, que ya es un concepto básicamente que fue recogido dentro de un contexto de análisis económico, más que de un contexto propiamente dicho de la imposición de una pena. Ferrajoli, que es otro de los tratadistas que tenemos ahí, tenemos Foucault, Ferrajoli, tenemos Elías Neumann, hablaban precisamente de que hubo un periodo anterior a la sanción privativa había un tipo de sanciones diferentes al encierro propiamente dicho, lo que habríamos manifestado. Lo que ustedes pueden apreciar ahí o pueden leer del tratadista Elías Neumann, lo comparto de manera muy categórica al manifestar, por ejemplo, de que la cárcel en sí mismo no era la pena, era el mecanismo para tenerle cerca a la persona antes de ser juzgada y de ser aplicada la pena. Ejemplo, la Bastilla en Francia, que es una cárcel famosa, porque ahí fue donde se dio la Revolución Francesa y el inicio que ustedes conocen. La cárcel de la Bastilla no era un mecanismo de pena, era simplemente el mecanismo para tener cerca a quien iba a ser juzgado. La pena real era la guillotina, la pena de muerte, ¿verdad? Entonces la cárcel como tal no se constituía en un mecanismo de pena, como ya fue apareciendo mucho más adelante durante el siglo XVIII-XIX, donde existen corrientes resocializadoras de la individualización penal y obviamente con esto se habla ya de tratamientos postpenitenciarios, prepenitenciarios, que ya nos hablan precisamente de la cárcel como pena. Esto tal vez lo podamos topar un poco más adelante. Vamos a hablar de la pena privativa de la libertad. Si me perdonan un momento, simplemente para deudores, presente en varias legislaciones, indican o en la antigüedad se establecía básicamente la privación de libertad, más bien a lo contrario que es hoy. Ahora no hay prisión por deudas, eso ustedes lo saben. Y de hecho, la única prisión por deudas es frente a la falta de pago de pensiones alimenticias en materia de menores, ¿no es cierto? Pero en la antigüedad más bien se daba al revés. La cárcel era una pena, sí, considerada, pero exclusivamente para deudores, no para personas que hayan cometido delitos un poco más graves o delitos de carácter atroz. Sobre este asunto tendríamos que verificar algo que yo les voy a dejar para la discusión, que ustedes puedan analizarlo si es que gustan en algún momento. Y es que me baso en una reflexión de León Tolstoy cuando habla de la cárcel en cuanto a la idea del encierro. Y es poner como un interrogante antropológico. La cárcel frente a un individuo afecta a su derecho propio a la libertad, es verdad. Pero no solo al derecho a la libertad, sino a un asunto antropológico propio del ser humano. Es decir, el efecto cárcel-encierro frente al desarrollo de una persona, al desarrollo psicológico de una persona. Aquí yo les quiero dejar algo, y es el artículo 274 del Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 274 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la existencia del delito denominado evasión. Y recuerden que ese delito ya también existía en el Código Penal con anterioridad al 10 de agosto del año 2014, cuando entra en vigencia nuestro código actual. Sin embargo, en el artículo 274 del actual código
señala que la evasión dice: la persona privada de libertad, sea por sentencia condenatoria o por medida cautelar que evada, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Estamos correctos? Dice, es decir, se pone en la palestra de discusión. ¿Quién debería ser sancionado por la evasión? Según el Código Penal anterior, el funcionario público que estaba encargado de la custodia de las personas privadas de libertad era sancionado por el delito de evasión. Pero si ahora ustedes ven el artículo 274 y pusieron atención en la lectura que yo les di de dicho artículo, habla que también dice que la persona privada de libertad, sea por sentencia o por medida cautelar, que se evada, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ponemos sobre la palestra de discusión, ¿qué pesa más? ¿La razón o el instinto? En pocas palabras, lo que decía Tolstoy. Frente al encierro, no solamente es un aspecto de pena, sino es un aspecto psicológico de la persona que la sufre. Cuando hablamos de la evasión en la que se sancionará a la persona que se evada y que haya sido, obviamente, que haya sido puesta en ese lugar porque existe una sentencia condenatoria, estamos frente a una circunstancia que ya va más allá. Es un contexto psicológico primario de libertad. ¿Podría usted entender qué pasaría si usted a un ave, a un pájaro, le abre la puerta de la jaula? ¿Qué es lo que el instinto de ese animal le llama a hacer? Obviamente, a volar. Obviamente, a salir. Es el instinto primario, que pese a que usted le alimente todos los días, pese a que le cobije diariamente, pese a que le limpia al animal, el momento que usted abre la puerta de esa jaula, con toda seguridad el animal por instinto va a querer volar. La pregunta es, ese mismo análisis que usted hace para un animal, ¿podría aplicarse a un ser humano? Es decir, si una persona privada de la libertad, independientemente que sea por medida cautelar o por sentencia condenatoria, si ve la oportunidad de escapar frente a un motín, porque el muro se cayó, porque se hizo un oramen, porque la puerta estuvo sin vigilancia, ¿qué creen ustedes que puede primar? El instinto de escapar, que inclusive está de libertad, mejor dicho, no de escapar, del instinto de libertad, o la razón de pensar en las consecuencias de la afectación con base en un delito de evasión. Eso es algo que nuestros legisladores deberían también pensar, visto la experiencia que pudieron haber tenido muchos de ustedes, queridos compañeros, y señores jueces también, respecto de tener que sancionar a una persona que se evadió de la cárcel. Pero quien debería ser sancionado es, a mi criterio, se debería mantener lo del Código Penal anterior. Debería sancionarse a la persona que tiene la obligación jurídica de evitar que se evada, al guardia, al policía, al guía penitenciario. Pero si estamos sancionando también al preso porque se evada, le estamos dando una idea de que él tendría que reprimir su instinto animal y el instinto que todos podríamos llegar a tener en algún momento y poner de manifiesto solamente la razón, lo cual en muchos casos obviamente llegan a conclusión de un instinto de huida que no puede ser reprimido. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver las características de la pena. Las penas tienen que ser personales, eso saben ustedes perfectamente. Tienen que ser, quiere decir que la pena debe ser impuesta al autor culpable, el principio de culpabilidad. En la antigüedad, la pena se imponía a toda la comunidad o a la familia. Sin embargo, se reconocen efectos negativos sobre la aplicación de la pena hacia terceros y por eso se reconocen esto como, por ejemplo, una pena de multas, ¿no es cierto? En las que la multa también o las reparaciones integrales en materia de restitución de dinero podrían constituirse en derechos reales exigibles inclusive más allá.
La pena debe ser necesaria y suficiente. La pena parte de que la pena es un mecanismo de venganza social, la vindicta pública, el hecho de que el Estado tome en sus riendas la posibilidad de sancionar a las personas que transgreden la paz social y la armonía. Sin embargo, la pena debe ser obviamente necesaria, ¿no es cierto? Es decir, que debe tener por objetivo enviar un mensaje de que los delitos o las conductas que son conocidas dentro de una sociedad no pueden pasar por alto y tienen que ser sancionadas. Lo que sí hay que se necesita es que la pena sea suficiente, es decir, que no sea ni menor ni mayor a lo que podría llegar a entenderse, lo cual coincide con lo que se encuentra más abajo, que tiene que ser proporcional. Es decir, la pena suficiente va de la mano con la proporcionalidad. No podríamos pensar que un delito, obviamente, de asesinato tenga una pena inferior a un delito de robo. Y muchas veces esos son las grandes disociaciones que tenemos el momento de aplicar la norma, visto que, como ustedes conocen, el artículo 189, inciso primero, cuando nos habla del delito de robo, podría ser cometido por dos personas, lo cual lo agrava, y en la aplicación de esta circunstancia agravante se dice que se tomará la pena más alta, aumentada en 1/3, lo cual de una pena de 5 a 7 años le convierte en una pena de 9 años, 4 meses. Ahora, ¿qué pasa si una persona, o mejor dicho, dos personas, mediante violencias, roban un teléfono celular? La medida de sanción es necesaria. Podríamos entender que hasta suficiente. El problema es que en algunos casos carece de proporcionalidad. Es decir, que lamentablemente usted sabe que la pena en abstracto, cuando no existen agravantes, le da la posibilidad al señor juez y a los señores miembros del tribunal a poder trabajar entre una pena de 5 a 7. Pero cuando hablamos de un agravante, estamos circunscribiendo la posibilidad que ya no hay cómo generar una pena en abstracto, sino se convierte en una pena en concreto. El máximo de la pena, 7 años, aumentada en 1/3. 9 años, 4 meses por el robo de un celular por parte de dos personas. Entonces, ahí vemos que sí existen también algún tipo de exabruptos o excesos que nacen obviamente de la presión social frente a la inseguridad ciudadana que también se vive en este país. La pena debe ser pronta e ineludible. Esto es que debe someterse a un proceso público sin dilaciones indebidas. Como dicen, la justicia que tarda no es justicia. Sí, es verdad, pero también debemos cumplir un debido proceso. Entendemos la posición que puede tener la víctima respecto de la obtención de justicia, pero tenemos pasos que dar también. Es decir, muchos de mis compañeros fiscales podrían haberse sentido en algún momento presionados por los abogados de las víctimas, quienes desean un tratamiento oportuno, inmediato e ineludible de las causas. Es verdad, pero también la norma nos permite a nosotros, como ustedes conocen, que una investigación preprocesal, por ejemplo, en delitos sancionados con penas de menos de 5 años, tengan como tiempo de duración 1 año, y las superiores a 5 años tienen como tiempo de duración de la investigación previa 2 años. Es decir, en esa lógica, tranquilamente, si a usted vienen y le denuncian una estafa, por ejemplo, artículo 186, pena 5 a 7 años, la investigación por sí podría durar hasta 2 años, lo cual obviamente no afecta a los derechos de la víctima, es pronta, es ineludible. No significa prontitud que usted haga una investigación en 10 días o en 5 o en 4. Lo que sí nos han puesto camisa de fuerza es respecto, bueno, de todas maneras se ha ampliado un poco respecto de la aplicación del procedimiento directo, que obviamente ya no es en 10 días, sino en 20 con la última reforma, en los que los señores jueces, luego de la calificación de flagrancia y el establecimiento del procedimiento directo, pues señalan día y hora para la audiencia respectiva.
lo cual obviamente nos permite o nos da un poquito más de tiempo respecto de una investigación. Una investigación también mal hecha podría dar lugar a una serie de inconvenientes que mucho más allá de que una investigación sea pronta e ineludible o una pena sea aplicable por una aplicación de una pena sea aplicada en razón de un procedimiento pronto e ineludible, pero que esté mal hecho, también podría dar paso a aspectos de impunidad. Debe ser proporcionada al delito, es decir, la búsqueda de la proporcionalidad es la tarea que la ley y la norma encomienda al legislador en casos que, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo, el juez o tribunales estiman que la pena puede llegar a ser notablemente excesiva. En ese caso, pues obviamente se debería recurrir a la legislación, a la legislatura, que es el órgano precisamente encargado y sobre los hombros de quien cae la proporcionalidad de los delitos, y aquellos son quienes elaboran las normas. Por otro lado, tenemos entonces, y pasamos ya a las medidas cautelares. Las medidas cautelares, como su nombre le indica, tienden a proteger de alguna manera, dice, se las establecerá la autoridad judicial, que por estar garantizado el derecho se ordenará una o varias de las mismas. Tienen dos propósitos. Existen dos tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares personales, que tienen, como ustedes conocen, a garantizar la inmediación del proceso y el procesado, y las medidas cautelares de orden real, que tienden obviamente a garantizar el pago de una presunta o supuesta indemnización que más adelante podrían darse. Sin embargo, antes de pasar a este punto, sí me gustaría hacer una distinción. ¿Podrán ser las medidas cautelares dictadas por un fiscal? De ninguna manera. Un fiscal no puede dictar medidas cautelares, es mi criterio. Sin embargo, se escucha, y en muchos casos con algo de sorpresa, diría yo, cómo existen compañeros fiscales que llegan las denuncias y le dicen, y los abogados se lo piden, y los fiscales les despachan, que es lo mejor de todo. Que dice, señor fiscal, conozco que tal persona que se ha apropiado indebidamente de un dinero de mi cuenta a través de una transferencia, esto es delito informático, es decir, un delito a través de medios electrónicos. Dice, conozco que mis $2,000 fueron entregados, fueron sacados de mi cuenta de ahorros y fueron depositados en la cuenta número tal del Banco del Pichincha, perteneciente al señor Juan Pérez, quien reside en la ciudad de Guayaquil, conforme he podido averiguar en el banco. Por tanto, señor fiscal, solicito se disponga de manera inmediata al banco a fin de que bloquee los fondos de esa cuenta. Podremos hacerlo. Podremos mandar una carta indicando al banco que en la cuenta en la cual supuestamente se depositó ese dinero deberán ser bloqueados. De ninguna manera, a mi criterio. Sin embargo, se ve que se ha hecho. Personas que llegan y dicen, señor fiscal, visto de que he recuperado el auto que denuncié como robado, solicito la devolución del mismo. Perfecto, se le devuelve el vehículo. Adicionalmente de esto, solicito, señor fiscal, se oficia al Servicio de Rentas Internas y a la Agencia Nacional de Tránsito a efecto de que me dejen sin efecto las multas por la falta de matriculación de mi vehículo, toda vez de que se encontraba perdido o robado. Pregunta, ¿será que el fiscal puede interferir administrativamente en la aplicación de multas por el paso del tiempo y por no haber matriculado el vehículo visto que se encontraba robado o con una denuncia de robo? ¿Podrá la fiscalía intervenir y ordenar y disponer y pedir al Servicio de Rentas Internas que deje sin efecto las multas por falta de matriculación? En mi humilde opinión, no. Y es algo que se ve que se hace de parte de compañeros fiscales, que con el debido respeto que se merecen
están generando una medida cautelar. En el primer caso, una medida cautelar de prohibición o retención de fondos, que es peor en un sistema financiero. Y por otro lado, estaríamos inmiscuyéndonos en las actividades propias y de las entidades administrativas. Entonces, tenemos que ser claros en lo que es una medida cautelar. Una medida cautelar busca precisamente proteger, pero la medida cautelar es emitida por el juez, los señores jueces. ¿Y en qué momento? En el momento en que nosotros promovemos una acusación formal, es decir, con una formulación de cargos, que es el momento procesal oportuno para solicitar las medidas cautelares. Otra cosa son las medidas de protección. Entonces no hay que confundir una medida cautelar con una medida de protección. En el plano de eso tampoco confundir, como muchos abogados lo dicen, o como algunos abogados inclusive de la comunidad e inclusive he escuchado a legisladores que hacen referencia a que las medidas cautelares son penas anticipadas. De ninguna manera. La pena es el producto de un análisis de un nexo causal entre la presunta responsabilidad de una persona en la cual se ha desvanecido el principio constitucional de inocencia frente a los elementos de prueba que han sido presentados en una audiencia y que fueron valorados por un tribunal de garantías penales. Y frente a esto existe la comisión de un ilícito. Entonces, en la declaratoria, en el haber desvanecido el principio de inocencia y generado la responsabilidad de una persona, se crea un nexo causal frente a la comisión de un hecho. Ahí tenemos como resultado una pena. De ninguna manera una medida cautelar se consideraría como una pena anticipada o un anticipo de pena. La medida cautelar tiene únicamente dos objetivos, como dije: garantizar la inmediación del proceso al procesado y garantizar el pago de indemnizaciones en cuanto tiene que ver a las medidas cautelares de orden real que se establecen. Bien, ¿quién debe garantizar el cumplimiento de estas medidas cautelares? Pues obviamente el juzgador es el encargado del cumplimiento de estas medidas cautelares. Entonces, el juzgador podrá ordenar la prisión preventiva y obviamente emitirá la respectiva boleta de captura de esta persona. El juzgador dispondrá la presentación periódica, dispondrá la prohibición de salida del país, y él es la persona, con base en su jurisdicción, que es la potestad pública de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, dispondrá a las autoridades pertinentes las medidas que él estime necesarias y aplicables al caso concreto que se esté discutiendo y por pedido, obviamente, de fiscalía. También he visto con algún tipo de sorpresa algo que podría ser recurrente. Los abogados de la defensa técnica de la víctima piden medidas cautelares en las audiencias de formulación de cargos. Obviamente no pueden ser atendidos. La petición de medidas cautelares es exclusiva de la fiscalía. La decisión del juez de aplicarlas o no es una decisión jurisdiccional. Pero la petición no, y me he visto en esos casos en los que se han pedido medidas alternativas a la prisión preventiva, y el abogado de la parte de la víctima se ha levantado y ha manifestado no estar de acuerdo con la petición de fiscalía y exige y pide la aplicación de una prisión preventiva, lo cual obviamente es y será absolutamente impertinente e improcedente. Dentro de estas medidas cautelares tenemos entonces, tenemos también las medidas cautelares personales. Están las definiciones. Según un tratadista, son actos o medidas, FENEC, que dice son actos o medidas cautelares los que consisten en una imposición del juez o tribunal que se transmite o se traduce en una limitación a la libertad individual de una persona. Esas son medidas cautelares personales. También tenemos las establecidas en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de la presentación periódica, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, que hemos visto que en nuestro país realmente no ha dado mayor
Mayor resultado, la detención y la prisión preventiva. En este caso tenemos que estar claros que también frente a la... Ahora, ¿cuándo se opera de todas estas medidas personales? Ustedes coinciden conmigo que la más gravosa es precisamente la prisión preventiva. Y la prisión preventiva que se encuentra establecida en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son los requisitos que deberá justificar quién. Fiscalía debe justificar la necesidad. Y frente a la prisión preventiva, tenemos entonces, medidas de sustitución. Tenemos la sustitución de la prisión preventiva en el artículo 536 del Código Orgánico, que no hay que confundirla con la suspensión y la revocatoria, que son dentro de la medida de prisión preventiva más gravosa, sería obviamente los mecanismos para dejarla sin efecto. La sustitución, suspensión o revocatoria. Sin embargo, tenemos una circunstancia bastante especial. Si una medida de prisión preventiva ha sido dictada, ¿no es cierto? Será que dentro de un procedimiento de flagrancia y de instrucción fiscal dentro de esas 24 horas y la flagrancia, ¿será posible entonces que la medida de prisión preventiva dictada sea sustituida, sea suspendida o sea revocada? En muchos casos piden la revocatoria. En muchos casos piden la sustitución. El problema de la sustitución es que muchas veces se aduce o se dice que se deberá dar cuando se presenten nuevos elementos que no hubieran sido considerados en el momento procesal oportuno. Y en ese caso presentan arraigos, pero los arraigos deberían haber sido presentados en la audiencia de formulación, es decir, en la audiencia de control de constitucionalidad y flagrancia, lo cual se vuelve un poco problemático visto que la defensa técnica de las víctimas muchas veces al acudir a la audiencia de flagrancia no cuenta con los elementos suficientes. Y a veces puede ser que dictada la prisión preventiva se intente a través de un mecanismo de sustitución de pena, de medida cautelar, introducir este tipo de arraigos, lo cual en algunas ocasiones también le es negado por considerar que el momento procesal oportuno no es ese el de la presentación de dichos arraigos. Sin embargo, la sustitución lo que busca es cambiar una medida como es la prisión preventiva por otras medidas establecidas en el artículo 522 y que se constituyen en menos gravosas. Sin embargo, al incumplimiento de cualquiera de ellas se podrá dictar, como ustedes conocen, nuevamente la prisión preventiva. La suspensión de la prisión preventiva, en cambio, se da cuando se rinde caución hipotecaria, prendaria, etcétera, ustedes ya lo conocen. Y la revocatoria dice que se otorga cuando los elementos o indicios que motivaron la prisión preventiva se han desvanecido. Y muchas veces la revocatoria también se trata de justificar a través de arraigos. También dice cuando existe sobreseimiento, cuando se ha producido la caducidad. 6 meses en delitos sancionados con delitos de pena hasta 5 y 1 año en delitos con penas de mayores a 5 años. También existen las sanciones o las medidas cautelares que muy pocas veces se toman en cuenta. Las medidas cautelares establecidas contra personas jurídicas. Las personas jurídicas también son susceptibles de imponer medidas cautelares, están establecidas en el artículo 550 del Código Orgánico Integral Penal, sino que son diferentes. Es la clausura, la suspensión temporal de actividades, la intervención del ente público de control. Entiéndase entonces la superintendencia de compañías o en el caso de entidades, por ejemplo, financieras, puede ser la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, o en su defecto, la Superintendencia de Bancos. Es decir, un fiscal puede pedir medidas cautelares en contra de personas jurídicas, sí. ¿Qué tipo de medidas? ¿Reales o personales? Ninguna de las dos. Son medidas especialmente diseñadas para personas jurídicas. Suspensión, clausura, intervención del ente de control. Esas son las medidas cautelares frente a una persona jurídica. También
Tenemos las medidas reales, que son las establecidas en el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal y se refieren al secuestro, a la incautación, a la retención y a la prohibición de enajenar bienes. Entonces, en estas circunstancias, se genera lo que les había manifestado hace un momento. Hablamos de medidas cautelares de tipo real. Mi criterio muy modesto, solamente los jueces pueden dictar medidas cautelares de orden real, no los fiscales. Por favor, si comparten mi criterio, absténgase de emitir órdenes hacia entidades del sector financiero bloqueando fondos de personas frente a una denuncia y al inicio de una investigación previa, visto que lo que está haciendo usted es la retención, que es una medida cautelar real que luego podría acarrear cualquier tipo de nulidades y vulneraciones al derecho personal de esa persona investigada. Por otro lado, tenemos lo que yo les manifestaba. Si las medidas cautelares son o nacen precisamente de la formulación de cargos de la Fiscalía, entonces tenemos las medidas de protección, porque no podemos esperar muchas veces y no podemos confundir entre lo que es una medida cautelar, la pena, y tampoco la medida de protección. La medida de protección aparece a partir del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal y básicamente si ustedes leen cuáles son o a qué se refieren las medidas de protección, hacen referencia básicamente a aspectos que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Es decir, medidas de protección como por ejemplo las contenidas en el artículo 558, la prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones, la prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución, extensión de boletas de auxilio, órdenes de salida de la persona procesada de la vivienda, reintegro al domicilio a la víctima o testigo, privación de la persona procesada de la custodia de la víctima, suspensión del permiso de tenencia o porte de armas, ordenar el tratamiento respectivo, etcétera. Sin embargo, tenemos el 558.1 que se refieren exclusivamente a las medidas de protección contra la violencia a la mujer y a la familia. Esto tampoco puede confundirse. De hecho, las medidas de protección dirigidas a la mujer y a la familia, a las mujeres, a protección contra la violencia a las mujeres, es una protección especial. Es una protección, como ustedes ven, una protección especializada, que hace referencia básicamente a acompañamiento de la Policía Nacional, la devolución inmediata de la persona agresora de los objetos de uso personal, documentos de identidad, cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima de las personas dependientes de ella. Aquí algo muy particular y que tal vez les pudo haber sucedido. ¿Cómo considerar de parte de los señores jueces o cómo considerar de parte de los fiscales, ¿sí? la denominada boleta de auxilio? ¿Cuándo existe una mala utilización de la boleta de auxilio? No sé si les ha pasado, pero inclusive en mi experiencia he podido ver mujeres que tienen emplasticada la boleta de auxilio. Ya le han puesto hasta un mecanismo de protección a su boleta de auxilio. Y básicamente les ha servido como un mecanismo en el que el momento que hacen uso de esa boleta de auxilio y se le detiene a la persona por no dar cumplimiento a la misma, esta persona lo que está cayendo es en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Pero ¿qué pasa si esa persona viene y le dice, si yo vivo con mi cónyuge que tiene la boleta de auxilio? Lo que pasa es que me hice tarde con mis amigos y simplemente llegué en estado de embriaguez, a ella no le gusta eso y sacó la boleta de auxilio. Y me vive amenazado en que la va a utilizar cada vez que yo llegue en estado de embriaguez. Sin embargo, justifico con las versiones de mis hijos que yo vivo en ese hogar y que yo resido en esa casa. ¿Se podría considerar entonces que una medida de protección podría ser mal utilizada
por una persona, en este caso una boleta de auxilio, y que la medida de protección se desnaturaliza, generando la extensión delictual a una persona con el propósito, obviamente, de conseguir un objetivo de carácter personal. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo poder determinar si efectivamente hubo una mala utilización de boleta de auxilio? Pues a través de la formulación de cargos en contra de la persona que ocupó esa boleta por el delito de fraude procesal. Es decir, una boleta mal utilizada, o que se verifique efectivamente que esa persona vivía en el domicilio, que la persona convive armónicamente. Solamente cuando se dan este tipo de eventos es cuando esta señora pierde los estribos, llama a la policía y presenta su boleta, pues obviamente lo que está buscando es engañar a la administración de justicia a través de actuaciones falsas que obviamente desnaturalizan la medida de protección propiamente dicha como tal. En ese caso, pues obviamente estaría abierta la puerta para un procesamiento por fraude procesal, que sería el caso que nos ocupa. En esas circunstancias también tenemos lo de la prohibición de concurrir, de la persona procesada de concurrir a determinados lugares, prohibición de la persona de acercarse a la víctima. El problema de las medidas de protección, compañeros, y no sé si ustedes coinciden conmigo, es que fueron creadas por el legislador con el propósito de dar atención emergente, urgente, necesaria a las personas que estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar, con el propósito de precautelar sus derechos. Esa era la naturaleza de las medidas de protección. Sin embargo, al tratarse de relaciones interpersonales, nos vemos abocados a cumplir de manera inmediata frente al requerimiento de un tipo de medida de protección, en tanto en cuanto debe ser la fiscalía quien emita la petición, inmediatamente conozca de una afectación al derecho de una mujer o de miembros del núcleo familiar, y los jueces de manera inmediata, a través de un nuevo sistema que se ha generado en el Consejo de la Judicatura, darán atención oportuna e inmediata también respecto de la concesión de este tipo de medidas. Esa es la naturaleza. Ahora, el problema radica en que al tratarse de relaciones interpersonales, no podemos conocer o saber cuál es el real desenvolvimiento de esas relaciones, y por ende no sabemos dónde van a terminar esas medidas de protección. Personas o gente que ha dicho: yo ya vivo con esta señora 4 años, pero yo no he sabido que no ha ido a revocar la boleta de auxilio. O yo, es verdad, me hice de a buenas y pese a que tengo una medida de protección, de prohibición de acercarme, yo le voy todos los días a ver al trabajo y la llevo a la casa y vivo con ella. Entonces, ¿cómo valorar nosotros el cumplimiento, en este caso la obligación judicial, del cumplimiento de medidas de protección frente a un tema eminentemente psicológico, pero más que eso, vivencial, diario de una pareja, de una familia, que tienen sus relaciones con vaivenes, están bien, están mal, y es verdad, nuestra obligación generar las medidas de protección. El problema, garantizar su cumplimiento en una estricta aplicación del derecho o de la medida en sí mismo que fue adoptada. En esas circunstancias, obviamente, tendríamos que aportar algo más respecto a la materialización y a la obligación de los señores jueces de verificar el cumplimiento de estas medidas de protección, visto que sea de paso, muchas veces su incumplimiento no está en la vigilancia que puedan tener los organismos de control, sino más bien en las relaciones familiares que nacen precisamente de estas medidas. Eso es cuanto al aspecto de reparación integral. Tendría que manifestarles. No sé si estamos sobre la hora. Sin embargo, tenemos otra temática que tratar. No sé si es pertinente o procedente, doctora Avilés, que se pueda Doctor, yo tratar pensaría, que se pueda tratar el tema de las facultades
jurisdiccionales y el deber del juez se pueda tratar en la siguiente reunión que tenemos el día 25, o si cree usted pertinente que podríamos tener un receso de unos 10 minutos y tratarlo. Es un tema también un poco abundante. Me apena muchísimo que nos hayamos extendido en estos temas, pero a veces genera el tema de que queden claros. Entonces, no sé No si, se preocupe, doctor. doctora, Yo pienso que es podemos dejarlo pertinente, para la como siguiente. tenemos un nuevo encuentro que es precisamente el día 25, y ahí poder tratar el tema de las facultades jurisdiccionales que son correctivas, las facultades generales, etcétera, para hacer un enfoque, les prometo, mucho más comprimido a efecto de tratar los temas de manera más puntual, pero más rápida, y que no existan este tipo de extensiones. Sí, muchísimas gracias.